con la compañera Alejandra Calvo Martínez, que está en el equipo de redes, ¿no? Y de comunicación, supongo, que de comunicación de Ganemos Madrid. Sin más, os dejo con ella. Vale. Eh, bueno, hola a todo el mundo. Yo lo primero que quería decir era que lo que voy a transmitir hoy aquí es un análisis propio que no representa en absoluto a Ganemos Madrid, sino solamente a Hanna, que, bueno, soy Alejandra, pero todo el mundo me llama Hanna, y, y que pertenezco efectivamente a la Comisión de Comunicación y entre varias compañeras hemos ido reflexionando a lo largo de todos estos meses que llevamos trabajando sobre cómo funciona la comisión, cómo comunicamos y cómo se relaciona todo esto con el asalto institucional, ¿no? Entonces, en este sentido, he titulado la charla va a ser cortita para que nos dé tiempo a la mesa redonda, que yo creo que es más interesante el compararlo con otros ganemos y con otros asaltos institucionales varios. A ver si soy capaz de no decir Podemos en toda la charla. Y, y le he llamado el encuentro de dos modelos precisamente porque en esta construcción de candidaturas municipalistas nos encontramos, digamos, un perfil más, perdón, más movimentista, ¿no? Y más de netocracia, como decía su notísima por la mañana, y otro perfil más clásico. Pero lo que quería decir también que la presentación parte de un optimismo mayor que el que se observaba en la mesa anterior, porque efectivamente, bueno, si estoy en esto es porque sí que apuesto por ello, y además que creo que estas nuevas estructuras que estamos generando, a pesar de todas las fallas que voy a comentar a continuación y que ya han comentado las compañeras, tenemos la oportunidad de revisionar también el concepto de fracaso. Uno, porque tenemos una mutabilidad muy alta y yo creo que he estado en el último año como en 5 organizaciones que han ido cambiando de nombre hasta que al final ha llegado a ser Ganemos, y por la lógica de desbordamiento que comentaba la compañera Marta en su ponencia también. Entonces, no vengo a contar qué debemos hacer, ni mucho menos, sino un poco qué hacemos y cuáles son esas barreras, ¿no?, que nos encontramos. En primer lugar, quería trasladaros la estructura general de Ganemos para que veáis un poco dónde nos ubicamos comunicación, que evidentemente somos un pilar muy importante y más cuando se trata, pues ahora que vendrá la fase de campaña, etcétera, y todo el proceso. Entonces, básicamente tenemos una coordinadora, tenemos un grupo que es transversal, que es de feminismos, que hace su trabajo propio, pero que está presente en todos los grupos de trabajo, la parte de candidaturas, comunicación, que somos nosotras, herramientas y metodología, que tiene mucho que ver con cómo funcionamos internamente, la parte de movimiento municipalista, que es de vital importancia para nosotras, precisamente por este nuevo paradigma de hacer política, que no tiene que ver con la representación, sino con intentar cargarnos la representación y traducirla en participación, pero no en los términos en los que lo plantea el PSOE, sino en participación real y efectiva y vinculante. Dentro del movimiento municipalista hay dispositivos, ¿no?, como son las juntas de buen gobierno y la de desarrollo territorial, la de contenido programa, que también está dividida por ejes y se trata de hacerlo participativo y, de nuevo, hacer legislación pública ciudadana, real y vinculante, y la parte de participación digital, que evidentemente pues es de mucha importancia, y más en todos los procesos de votación que va a haber ahora, ¿vale? Entonces, un poco para que nos ubicáis. En el equipo de comunicación tenemos 4 grandes subgrupos, y para que me ubiquéis también a mí, desde donde hablo, yo pertenezco al subgrupo de prensa, no de redes. No soy nada tequi como todos los que estáis aquí. Pertenezco al subgrupo de prensa y también a la coordinadora de portavocías, que somos 3 compañeras que manejamos las portavocías, ¿vale? Hay otro grupo de edición web que tiene que ver con la arquitectura, otro de audiovisuales que tiene que ver con toda la gráfica, los vídeos, etcétera, y la parte de redes. Creo que la propia estructura del equipo de comunicación demuestra cómo la composición, no solo que no se obvie, digamos, todo lo que estaría relacionado con las redes y con la netocracia, digamos, sino que está a la misma altura, ¿vale? Porque la composición del propio grupo así lo determina. Y luego hay estos subgrupos de portavocías, y recientemente pues tenemos una comisión de bienvenida, porque cuesta bastante
que se una más gente una vez que el trabajo lleva una velocidad muy grande y que se va generando identidad. En esto profundizaré más adelante. Es más difícil, se va volviendo más difícil que se una gente que se entere de todas las variables del proceso, con lo complicado, con lo complejo y con la novedad de muchos de los dispositivos que estamos poniendo en marcha, ¿no? Y la parte de accesibilidad que bueno, es unos compañeros que se acaban de incorporar en términos de accesibilidad en comunicación. Los dispositivos que tenemos para funcionar son nuestra asamblea semanal, listas de correo, grupos de Telegram, etcétera. Y dependemos, al igual que todo un poco el esquema este de información que planteaba también su notísima en su presentación, ¿no? Hay una subida y bajada continua no solo de información, sino de decisiones, propuestas, etcétera, de todos los grupos a la coordinadora. Que la coordinadora están representados todos los grupos, tanto territoriales como temáticos y de organizaciones, y es donde se deciden las líneas políticas a desarrollar que en el caso de ser estructurales se tienen que ratificar en plenario, vamos. O sea, toda una, digamos, una cosmogonía de una nueva democracia que genera muchísimo trabajo, ¿no? Vale. Las funciones que tenemos principalmente son la de la comunicación de los propios procesos internos, que está directamente relacionada con el nivel de democracia de una estructura, desde mi punto de vista, y que tiene que ver con que cuando tienes muy poca información es muy difícil opinar y posicionarte con respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, ahora pues los 10.000 millones de modelos de primarias que hay, y la gente que nos estamos acercando de repente a un conocimiento de demoscopia y de diferentes tipos de maneras de elegir, es muy importante que esa comunicación sea buena, porque si no entramos en la democracia del clic, que es algo que tampoco queremos, ¿no? La parte de campañas, que es fundamental, y la comunicación política, que son todas las líneas y las decisiones que se van tomando. Entonces, yo lo que quería trasladar, por si puede ser útil para compañeras que estéis aquí, también de diferentes organizaciones y que os estéis planteando también este asalto institucional a las barreras que nosotras vamos encontrando ¿no? en nuestra propia actividad. Por un lado, esta que he llamado un poco la democracia versus pragmatismo, es decir, hay una velocidad, ¿no? En la comunicación que es enorme, y resulta que nosotras tomamos la opción de decidir en asamblea y de decidir, cuando menos consultivamente, qué es lo que hay que comunicar. Pero esto choca de manera bestial con la rapidez de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, ¿no? Con ese debate en el que cosas urgentes se decide en un grupo de Telegram donde estamos 12 personas y qué nivel de democracia manejamos ahí, ¿no? O sea, que para mí es algo que me pone en contradicción constantemente, ¿no? Porque a medida que vayamos, digamos, subiendo en términos de ese asalto, ¿no? No es lo mismo que estés en el grupo de comunicación que estés en la coordinadora, que a su vez estés en el comité electoral cuando se cree, o que pases a estar en una concejalía en un momento dado. ¿Qué pasa con ese pragmatismo, ¿no? de tipo decisional que hay que tener muchas veces, y cómo eso choca, ¿no? Nosotras, en ese sentido, y supongo que así lo está haciendo mucha gente, pues hay que ratificar las cosas necesarias en coordinadora cuando hay cuestiones tensas, como puede ser la de la confluencia, que supongo que la tendréis en todas las ciudades, y viceversa, ¿no? También hay mandatos de coordinadora que no son una decisión de comunicación, pero en esta nuestra cultura de la asamblea muchas veces confundimos, y puedes tener, por ejemplo, una asamblea eterna en comunicación con cosas que competen a coordinación, ¿no? Esto es un aprendizaje que vamos haciendo poco a poco, y una de las bazas con las que jugamos para que esto funcione bien tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y con romper esos antiguos modelos de institucionalidad que pasaban por el despachismo, etcétera. Como ejemplo, yo os quería traer el grupo de portavocías, porque en Ganemos Madrid tenemos 11 portavocías, que es algo bastante inusual en organizaciones de política institucional. No sé muy bien cómo usar la terminología, pero bueno.
Y este grupo de 11 portavocías tiene unas derivaciones, ¿no? A actos en barrios, a medios, etcétera. Y cómo hemos elegido entre el grupo de portavocías y a propuesta del grupo de comunicación los criterios para derivar a unos medios o a otros, a las personas, cómo se respeta el principio de paridad o no, ¿no? Cómo nos atraviesa el tema de la emergencia cuando te llama la agencia EFE para una entrevista para que opines sobre X cosa que ha dicho Podemos sobre la confluencia y no tienes el mandato de coordinadora sobre lo que tienes que hablar al respecto, etcétera, toda la generación de argumentarios. Entonces, nosotras lo que hacemos es trabajarlo con mucha transparencia, con confianza también, estar dispuestas también a que vengan críticas al respecto de lo que haces y que se pueda dialogar en ese sentido y manteniendo, digamos, o sea, sabiendo también dialogar con los medios de una manera en la que esa velocidad, en cierta medida, la puedas frenar, ¿no? Bueno, simplemente decir que como no queremos reproducir esas lógicas de las instituciones clásicas, me parece muy importante tener constantemente esta alarma y no dejar de tenerla en ningún momento del proceso, por muy exitoso en términos electorales que pueda ser. Otra de las barreras que nos encontramos es esta que os comentaba al principio, de las dos culturas comunicativas, ¿no? Hay un asalto institucional donde se están combinando, precisamente porque se compone con diferentes actores de la ciudad y eso de actores políticos, como decía Marta, efectivamente está diluido. Entonces hay desde perfil que podríamos llamar ciudadanía, que es tan político como una persona que ha llevado la dirección comunicativa de ECUO, por ejemplo, ¿no? Entonces esos dos perfiles y luego por el medio todo el espectro, ¿no? Que es el movimentista, gente que se incorporó al activismo político en el 15M, gente que llevaba los movimientos sociales desde antes, etcétera. O sea, digamos que tienes todo el espectro. Pero sí que se notan estas dos culturas que en tipos puros podríamos señalarlas como profesionalidad, ¿no? Y en la comunicación como gabinete de prensa clásico versus movimentismo. Y estas dos culturas tienen sus potencias y tienen sus fallas, las dos además. El tema, yo creo que, o yo percibo y aprendo muchísimo en la Comisión de Comunicación, me parece que es muy potente este encuentro y que además se cubre todo un espectro de respuesta política mucho más amplio que el que podíamos responder. Yo personalmente, que he estado en colectivos de militancia, como por ejemplo la Comisión Cerremos los CIES, ¿no? que éramos como un perfil muy específico de respuesta a prensa, etcétera, y que no, digamos que esa vertiente profesionalizada no la teníamos en cuenta, porque no era parte de nuestra identidad y con lo que hacíamos nos servía, pero que en estas nuevas organizaciones nos sirve. Esa cultura, hay esa parte de cultura profesional y que podríamos llamar más de aparato de partido, gente que viene de otras formas políticas y de otra forma de comunicar, choca. O sea, digamos que profesionaliza las decisiones y entonces es muy difícil que la cultura asamblearia permee, ¿no? Porque si esto es lo que hay que hacer, si esto es lo profesional, entonces no hay nada que decidir. Si las notas de prensa se hacen así, si esto se dice así, si así se habla con los medios, pues no hay nada que decidir. Sin embargo, sí está habiendo ese momento de fusión. Y la crítica que yo haría a la cultura movimentista, que venimos de movimientos sociales, que hemos vivido el 15M, es que hemos tenido en los últimos años, digamos, hemos desarrollado una identidad propia, ¿no? Y esa identidad está basada en que lo nuestro funciona. Que la génesis de todo esto, entre comillas, hay un sentimiento de pertenencia, ¿no? Con respecto a, en plan, vale, tú estabas en tu partido y ahora te unes a la revolución que nosotras llevamos unos años trabajando a través de las redes, a través de los movimientos sociales, de comisiones, etcétera, ¿no? Y como si esa estructura de oportunidad política de la que tanto se habla fuera, digamos, bueno, provocada por nosotras. Y a mí me parece bastante curioso porque es una generación
que hemos, digamos, rechazado las identidades totémicas del siglo XX, ¿no? No tenemos grandes etiquetas de partidos ni grandes aparatos ideológicos, pero sin embargo sí mantenemos los mecanismos generadores de identidad, ¿no? Que son afinidad, empatía y además, y en este orden, en tercer lugar, exclusión, porque en el momento en que yo tengo una identidad, tú no puedes entrar ahí, ¿no? Y aún así, en estas dos culturas sí que logramos sacar el trabajo adelante, ¿no? Otra barrera que nos encontramos, y ya voy rematando, lo juro, queda otra, es que estábamos acostumbradas en nuestras asambleas y en los movimientos en los que trabajábamos o en los que militábamos, a que efectivamente había un nivel de patriarcado y había un nivel de machismo, pero resulta que ahora llega, bueno, en este encuentro de nuevo, en este momento de apertura, llega de nuevo cargado, o sea, llega con mucha más fuerza y nosotras nos lo encontramos, bueno, pues desde en el ejemplo de portavocías, por ejemplo, ¿no? Como los hombres tienen mucha más disponibilidad para hablar en público, ¿no? Como en ese momento de salir a una esfera pública donde todos los medios están pendientes, las mujeres damos ese paso atrás, por ejemplo, el nivel de participación en asambleas, o, por ejemplo, lo que hemos venido a llamar el tipo mail, pones una lavadora o qué hace, porque ese mail es tan grande que nadie tiene ese tiempo, ¿no? De hacerlo. O sea, tú tienes disponibilidad porque no estás limpiando, porque no estás cuidando y porque no te estás encargando de la esfera reproductiva. Si tuvieras que poner una lavadora, jamás podrías haber escrito este mail, ¿no? Entonces, sí que es otra de las barreras que identificamos, pero que efectivamente trabajamos. O sea que aún así, quiero mantener el optimismo al final de la explicación de las barreras, vamos avanzando en ellas y lo vamos consiguiendo, ¿no? Y la última barrera, y ya voy concluyendo y podemos pasar a la mesa redonda, es esa tensión entre, digamos, lo que sería la movilización online y offline, pero en realidad enfocada al tema de medios, ¿no? La lógica de los medios mayoritarios, de que nosotras tenemos que estar ahí porque es un asalto institucional y entonces hemos aceptado unas reglas del juego, por lo menos de manera externa, en la que nos enfrentamos a otras fuerzas políticas que tienen estructuras clásicas, ¿no? y que saben relacionarse muy bien con los medios y que efectivamente lo tiene profesionalizado, etcétera. Queremos nuestro hueco, pero no a cualquier precio, ¿no? Efectivamente, o sea que las lógicas de los mass media lo que tienden es a etiquetar, ¿no? A etiquetar muy rápidamente, y algo que cambia de una manera tan rápida y que toma las decisiones a la velocidad que necesitamos tomar las decisiones, etcétera, no choca directamente, ¿no? Por ejemplo, ahora pues hemos acordado un marco de confluencia con Podemos, en el caso de Madrid, pero que no está aprobado por las organizaciones. Podemos lo aprobó ayer y nosotras lo vamos a aprobar en sesión plenaria el día 14. Los medios esto no lo entienden, ¿no? Entonces se dedican a sacar titulares donde pues, nos linkean a problemáticas internas de Izquierda Unida, problemáticas internas de Podemos, a confluencias que todavía no han tenido lugar, etcétera, ¿no? Y con eso tenemos que lidiar. En ese sentido, en realidad es que hemos tenido que sacar un comunicado la semana pasada explicándole a los medios que todo lo que estaban poniendo durante la semana no tenía nada que ver con lo que estaba pasando efectivamente en el proceso municipalista en la ciudad. Y bueno, con esto termino, que ya me han pasado lo de los 5 minutos. Vale, nada. Y simplemente nada, ese diálogo con los medios de comunicación masivos, lo difícil que son, pero que vamos aprendiendo poco a poco, y simplemente quería señalar que me parece de vital importancia que no supeditemos todo el proceso a ganar, porque es importante, pero revisionemos qué es ganar. Ya veremos qué es ganar en nuestras ciudades, ¿no? Y no perdamos la oportunidad de transformarnos durante el proceso, y no solo a nosotras, sino a todo el espectro de gente que está involucrado en el proceso, ¿no? Porque eso es lo que va a transformar realmente nuestras ciudades. Y con esto